Bienvenidos a Media 20.1. Ella es la periodista mexicana Marion Reimers, quien trabaja para la cadena de televisión Fox Sports Latinoamérica y desde hace más de 10 años es reportera, conductora y analista en dicha televisora estadounidense. En 2012 recibió el premio Revelación Femenina en el periodismo deportivo, que otorga el Instituto Superior del Periodismo Deportivo en Buenos Aires, Argentina. Estudió Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey. También cuenta con una maestría en periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. En alguna ocasión, una de sus maestras en el TEC, la doctora María Elena Meneses, a quien extrañamos muchísimo, me dijo que Marion ha sido una de sus mejores alumnas en sus 3 décadas como profesora. Marion Reimers es una periodista afamada, reconocida y respetada, pero llegar a esa posición y mantenerse no ha sido fácil, porque, al igual que en muchos ámbitos, los deportes y el periodismo deportivo ha sido casi un monopolio de los hombres. No solo eso, en los comentarios, la publicidad, las imágenes, en la misma producción de programas de radio y televisión relacionados con los deportes, se validan y replican estereotipos de género, además de que hay una enorme violencia hacia las mujeres. De esto y más, hoy entrevistaremos a Marion Reimers, pero antes le compartimos los hechos más relevantes en materia de medios para Media 20.1. Tendremos Televisa y TV Azteca por muchos años más. Las concesiones de ambas televisoras fueron prorrogadas por 20 años, hasta el año 2041. Es la primera vez que ambas televisoras pagarán por las prórrogas de sus concesiones. Antes no les costaba nada. Ahora pagarán porque así les obliga el nuevo marco jurídico en materia de telecomunicaciones. Televisa hará una contraprestación en cifras cerradas de 5.667 millones de pesos por la prórroga de 225 estaciones. A su vez, TV Azteca pagará 3.881 millones de pesos por los 179 canales que opera. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ambas empresas cumplieron a cabalidad los requisitos para renovar sus concesiones. Sin embargo, hay discrepancias sobre si las televisoras harán por ello una contraprestación justa o no. Uno de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, presentó un voto particular, en el que precisó que, en promedio, ambas televisoras harán una contraprestación menor de entre 14 y 15% si se considera lo que pagó Imagen Televisión para obtener la concesión de una cadena nacional en el año 2015. También se puso sobre la mesa la ausencia de más obligaciones asimétricas a Televisa ante su condición de agente económico preponderante en radiodifusión y su dominio, como usted sabe, en el mercado de la televisión de paga. En cuanto al factor político, la prórroga se hace a pocos días del cambio de gobierno y si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, alejado de las lógicas sexenales, se cerró la posibilidad para que el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador emitiera opinión vía la Secretaría de Hacienda sobre los montos de las contraprestaciones por estas prórrogas. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador nuevamente manifestó su discrepancia sobre la línea editorial de algunos medios de comunicación, en este caso de la revista Proceso. La semana pasada, Proceso publicó en su portada una foto del presidente electo y el encabezado que dice: AMLO se aísla, el fantasma del fracaso, que es una frase que se retoma de una entrevista al doctor Diego Valadez. En un mensaje publicado el 5 de noviembre en su canal de YouTube, López Obrador dijo lo siguiente. El pasado fin de semana también hubo polémica. Una revista sacó una foto, no solo la de la portada, sino también al interior, la foto donde aparezco así, ya decrépito, chocheando. Y el título de la portada es de que estoy solo y que se avisora el fracaso. Muy sensacionalista, amarillista la revista, pero es normal. Así es la libertad, así es la democracia. Es pluralidad, es
libertad de expresión. No es pensamiento único y yo no aspiro a ser un dictador. Como en ocasiones anteriores, se generó un debate intenso sobre el papel de los medios frente al poder político y del poder político frente a los medios, a la luz del cambio democrático de este año. La misma publicación hizo un recuento de opiniones de columnistas y articulistas sobre la postura de López Obrador. De lo que se ha dicho, destacamos la opinión del periodista Alejandro Páez Varela, quien en su texto La traición de proceso, entrecomillado, publicado en Sin embargo, dice lo siguiente: los medios críticos lo fueron con Peña y lo serán con López Obrador. Eso es lo que habrá y es lo que los ciudadanos deberían reclamar, que mantengan su independencia por el bien de la República, porque al mismo tiempo los medios agachones con Peña serán agachones con López Obrador, porque allí está su negocio. Viven de ser paleros y de recibir a cambio grandes tajadas de la publicidad oficial. Sin medios críticos, la República no respira. A los calificativos de amarillista y sensacionalista, la revista Proceso respondió en una editorial su rechazo al vituperio indigno de un hombre de Estado, así lo dice, y que nunca le han negado el derecho de réplica a nadie. Asimismo afirman que le toman al presidente electo su palabra al diálogo y le solicitan formalmente una entrevista. La Organización Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, presentará su informe Herencia de un sexenio, simulación y desplazamiento, violencia contra mujeres periodistas 2012-2018. El informe, con sus respectivas recomendaciones al próximo gobierno, se presentará en el Museo Memoria y Tolerancia el miércoles 14 de noviembre a las 15:45 horas. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR, dio a conocer el lanzamiento de nuevas series, así como de una aplicación para equipos Android y Apple, en la que se pueden ver en cualquier momento contenidos que producen los medios públicos, entre estos, claro, los de TV UNAM. TV UNAM también está de estreno con la nueva temporada Ser Mujer en el Cine Mexicano, con Karina Gidi, los miércoles a las 20:30 horas. Y con el lanzamiento de la serie Encuadre, con dos de los mejores críticos de cine, Fernanda Solórzano y Leonardo García Sao, los martes a las 21 horas. Muchas felicidades, colegas. Y como le decía, pues hoy nos acompaña y me da muchísimo gusto recibirte, Marion Reimers. Al contrario, muchas gracias por recibirme, estoy muy contenta de estar aquí. Por supuesto, un saludo a todo el auditorio. Qué bueno que estás aquí. Era la primera vez que visitas televisión universitaria, ¿eh? Sí, no había tenido el privilegio y la verdad es que me encanta que aquí sea la primera vez. Gracias por invitarme. Qué bueno que así sea. Marion, tú has estado trabajando en una organización que se llama Versus, que ha trabajado a favor de la equidad de género, sobre todo en el periodismo deportivo. Esa es una de las facetas. La otra es concientizar a los usuarios, a las audiencias, respecto también de lo que está pasando justo con estas inequidades, este trato que en ocasiones se hace a las periodistas mujeres que trabajan estos temas. ¿Qué te parece si primero nos platicas qué está haciendo Versus? Pues estamos a punto de cumplir 2 años. Fundamos Versus en febrero de hace 1 año y medio aproximadamente y estamos trabajando sobre diversas líneas, porque no únicamente lo que queremos es que exista una mayor posibilidad para las mujeres de dedicarse al periodismo deportivo, no únicamente delante de cámaras, porque se habla mucho de lo que hacemos delante de cámaras, ¿no? Bueno, mira, ya está comentando, ya está tal, sino que también existan más puestos en términos de producción, staff, ¿no? O sea, ¿cuántas camarógrafas de deportes existen? ¿Cuántas fotógrafas deportivas existen? O sea, todos son temas que porque están tras bambalinas de repente no vemos. Y luego está la línea de trabajo discursiva, que tú entenderás perfectamente, ¿no? En ese sentido, las mujeres que protagonizan portadas en diarios deportivos significan algo así como el 5% de las portadas, si bien nos va, ¿no? Y muchas veces incluso, si analizamos las imágenes de las mujeres en prensa deportiva impresa, muchas veces la mayoría de las imágenes son de mujeres que no tienen nada que ver con deportes. Ustedes entenderán a lo que me refiero, ¿no? Es una cosificación. Entonces, esas son las líneas de trabajo que tenemos, pero también estamos trabajando mucho por visibilizar la Liga MX femenil,
que lleva ya 3 temporadas en México, que me parece fue un avance muy importante en materia deportiva. O sea, no únicamente tiene que ver con el periodismo, sino con los temas que trata el periodismo. Y en ese sentido, la jerarquización ha sido eternamente manejada y manipulada y monopolizada por hombres que han creado, particularmente en el periodismo de deportes, que ahí resumiría yo todo, un espacio creado por hombres, para hablarle de otros hombres. Así que ¿no hemos logrado algún avance en los últimos años, pese a los esfuerzos de organizaciones nacionales, internacionales? Incluso hasta tenemos leyes que hablan de equidad de género. Lo que pasa es que tendríamos que definir qué es un avance, ¿no? O sea, evidentemente es un cambio de lo que existía antes a lo que existe ahora, pero creo que es un avance muy pobre. O sea, el que haya una mayor presencia de mujeres en cámara en la televisión de deportes no significa necesariamente que los roles, la toma de decisiones editorial sea mucho más preponderante en términos de una visión que incluya a las mujeres, ¿no? Y te lo digo porque se nota mucho en la prensa escrita. Sí. ¿Cuántas mujeres tienen columnas de opinión en diarios importantes en donde hablen de deportes? Bueno, ¿y cuántas mujeres dirigen periódicos? Bueno. Estaciones de radio y televisión, por ejemplo. O sea, ese es el punto. Sentimos que hay un avance porque, mira, ya hay más chicas presentando las noticias. Bueno, me parece importante, pero creo que eso también es taparle el ojo al macho, ¿no? En sentido literal y metafórico de la expresión. Sí, por supuesto. Incluso se han hecho estudios que tú conoces, Marion, en donde se ha llegado a la conclusión de que, pues sí, quizás haya un poquito más de apertura a las mujeres en el periodismo deportivo y en el periodismo en general. Pero como bien dices, la toma de decisiones, concesionarios, directivos, ahí la presencia es mínima, la desproporción es todavía mayor. Si hablamos, por ejemplo, de la industria, que es un dato que aquí comentamos en Media 20.1, de que más o menos hablamos de un 65% de hombres que son contratados en la industria de telecomunicaciones, radio y televisión, y el 35% son mujeres. Pero ya en los cargos directivos la diferencia es mucho mayor. La diferencia es abismal. En el caso de los lugares que yo conozco no hay mujeres directivas. No hay mujeres que se sienten en la mesa a tomar decisiones, que puedan siquiera tener una voz, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que, y siendo muy dura, y esto a mucha gente no le gusta, lo hacen por darse golpes de pecho. Mira qué progresistas somos, cuánto apoyamos a las mujeres, ¿no? Ay, claro, yo también tengo hija, yo también tengo mamá. Y bueno, pero a la hora de decir, voy a tener que correrme yo para que el discurso lo detente una mujer, entonces ya no son tan progresistas. Son un poquito más egoístas. Es como un doble discurso, ¿no, Mario? Es un machismo benevolente y ambivalente. Entonces, creo que los medios de comunicación, como muchas otras industrias, y particularmente el deporte también, no únicamente el periodismo de deporte, sino el deporte, son un reflejo de la sociedad. Y seguimos viviendo en una sociedad machista en la que las mujeres no somos consideradas aptas para la toma de decisiones, en las que las mujeres no somos consideradas aptas para el liderazgo, en una sociedad en la que las mujeres tenemos poca credibilidad, constantemente se nos tilda de chismosas. Y bueno, en el periodismo yo creo que no hay nada peor que la falta de credibilidad. Entonces, oye, Marion, y si le agregas la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, por ejemplo, aquí en México, es un problema estructural muy grave. Bueno, hace unas semanas publicaba un artículo en el New York Times en el que mi hipótesis, y porque la vivo en carne propia y la noto, con el feminicidio de Mari Barra. Mari Barra fue una de las precursoras del fútbol femenil en nuestro país, fundó el primer equipo de fútbol profesional en nuestro país con Xolos de Tijuana, fue asesinada brutalmente en Tijuana, precisamente cerca de Rosarito. ¿Y qué medio deportivo habló de ella? Hasta que se hizo grande lo de su feminicidio y entonces se habló al respecto. Entonces mi tesis es, las mujeres, particularmente en medios de deportes, podemos destacar por 2 cosas: un logro extraordinario o una tragedia. Son las 2 maneras en las que llegamos a figurar. Por ejemplo, Alexia, ¿no? Alexa Moreno, sí. Moreno. Exactamente, claro. Que destacó en la noticia, no obstante que vivió una situación de bullying y acoso muy fuerte. Bueno, se burlaron de ella por su físico porque no correspondía a los cánones tradicionales de la gimnasia cuando estaba en el podio con Simone Biles,
que también es una de las primeras gimnastas afroamericanas que están logrando algo extraordinario, y entonces en ese sentido ya cesaron las críticas. Pero si no hubieran sido tan exitosas, como fue el caso de Alex hace 2 años, entonces somos objeto de una absoluta fiscalización de nuestro cuerpo incluso. Eso es una situación muy interesante, si me permites nada más hacer un breve paréntesis. Claro. Se hizo un breve documental sobre atletas colegiales en Estados Unidos, y el 85% de las atletas colegiales en Estados Unidos no están contentas con su cuerpo y son atletas de alto rendimiento, lo cual nos habla de los estándares de belleza y la crítica a la que estamos, y eso es un tipo de violencia también. Sí, claro, los estereotipos que finalmente construyen los medios de comunicación. Tenemos que hacer una pausa, Marion. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Usted acaba de ver, Marion, acabamos de ver un video que ustedes produjeron como parte de estas acciones de Versus, que es un video, es impactante realmente por la cantidad de tweets, de insultos, críticas, amenazas. Pues mira, esa fue la campaña con la que Versus salió a la luz, con la que nacimos. Lo hicimos junto con Verónica Rodríguez y Jimena Sánchez, que son colegas mías. Y las dos son conductoras en Export también, ¿verdad? Las dos son conductoras en Fox Sports también. Perdón, sí. Pero hay aquí una cuestión muy importante, y yo lo platicaba mucho con Jimena y con Verónica, y a raíz de estas conversaciones surgió la idea de hacer la campaña. ¿Por qué? Porque Jimena nunca ni Verónica han tenido la intención de ser periodistas. Jimena particularmente es aficionada a los deportes y habla de deportes en la televisión, pero ella nunca ha pretendido ser periodista. ¡Oh, error! ¿Por qué? Porque como es una mujer que está segura de su cuerpo, que le gusta vestirse como se viste, entonces es absolutamente fiscalizada por todos, ¿no? Entonces es una prostituta y es mil cosas. Sí. Porque además en esta sociedad es muy interesante, nunca sabemos calibrarlo las mujeres, ¿no? Ustedes disculparán la expresión, o somos muy putas o somos muy recatadas, pero nunca hay manera de darles gusto. Yo nunca sé cuál es lo que les gusta, ¿no? Que es el punto medio. Y por el otro lado, a mí también me criticaban, y yo tengo un perfil diametralmente opuesto al de Jimena. Entonces nos dimos cuenta que en realidad la fiscalización y el odio venían por el hecho de que estamos ocupando un lugar que socialmente todavía no es aceptado para una mujer, que es hablar de deportes. Como pasa también en la política, por ejemplo, o como pasa también en muchas otras arenas públicas. Entonces,
lanzamos esta campaña para visibilizar un poco la violencia que estábamos y que estamos atravesando, y fue muy sorprendente darnos cuenta que la gran mayoría de las personas no sabían que con eso vivimos diariamente. Levantarte, abrir tu celular, que es lo que la gran mayoría de las personas hacemos en la mañana, y ver amenazas de muerte, amenazas de violación, imágenes muy desagradables y que generan miedo, y habrá gente que te dice, bueno, pero son locos de internet. Es que tenemos que dejar de normalizar la violencia en general y particularmente contra las mujeres en un país, como mencionábamos en el segmento anterior, en el que pasan todas estas cosas. A mí me parece aterrante y aterrador que la gente diga, tómalo de quien viene. ¿Cómo tómalo de quien viene? Este no es el kinder, donde te pegaban y te robaban tu lunch y decías, tómalo de quien viene. O sea, tenemos que dejar de normalizar estas conductas, y bueno, esa fue la campaña que lanzamos, que evidentemente generó también pues un efecto boomerang muy fuerte, en donde se recrudecieron las amenazas. ¿Sí? ¿No? Sí, por supuesto. ¿Y desde entonces siguen estas amenazas? Sí. Pues menos. Menos. Porque ya la campaña lleva casi 2 años, pero a mí me siguen amenazando de muerte, a mí me siguen diciendo que me van a descuartizar, a Jimena ni se diga las cosas que le dicen, a Verónica también. Entonces, últimamente lo que les molesta es que existamos. Eso que dices es muy fuerte. Pero... Es que, ¿a qué otra conclusión podemos llegar? Sí, claro. ¿Perdón? Con ese odio, ¿no?, hacia la labor de algunas mujeres. Ahora, ¿qué debemos hacer? Aquí la audiencia de TV UNAM, yo diría, no sé, pero es una audiencia muy distinta a la de las cadenas, por ejemplo, comerciales, de estaciones de radio. ¿Qué debemos hacer nosotros como sociedad, como audiencias, como usuarios de redes sociales para contrarrestar esto? Mira, en primer lugar, creo que tenemos que hacer una labor en la que dejemos de normalizar la violencia. Eso es muy importante. O sea, dejar de pensar que eso es parte de nuestra cotidianidad y empezar a verlo como algo fuera de lo común. En segundo lugar, creo que tenemos que hacer todos y todas, una labor muy fuerte de deconstrucción personal. De decir, a ver, ¿cómo estoy siendo yo violenta o violento con las mujeres por cuestiones que traemos muy aprendidas? Porque todo lo que se aprende se puede desaprender. Y todos somos muy machistas en esta sociedad. Yo era mucho más machista de lo que soy ahora. Fui aprendiendo a, desarticular todo eso y darme cuenta que todas esas ideas y constructos con los que crecimos, nunca los cuestionamos. ¿Quién te enseñó que era así? La iglesia, tus papás, tu maestro, la universidad, los medios. Y creo que tenemos que convertirnos en consumidores mucho más exigentes. O sea, hay gente que me dice, uy, qué horror, todas las coberturas de deportes en las cadenas nacionales. Y, bueno, castígalo de alguna manera. Sí. O sea, el consumidor también tiene, me parece, un poder muy importante, y creo que la labor más dura, y yo lo he platicado, por ejemplo, con hombres y con mujeres, pero particularmente con hombres, y no crean que esto no tiene que ver, va sobre la misma línea, es mucho más difícil trabajarlo en tu entorno inmediato, porque los seres humanos tenemos mucho miedo a la exclusión social. Yo les he dicho a los hombres, sálganse de los chats en donde les mandan fotos de mujeres desconocidas que no saben si esas fotos fueron enviadas con su consentimiento, y que bien podría ser cualquier persona de su entorno. No tiene que ser su mamá, su hija, puede ser alguien que conocen. Ah, no, porque entonces si se salen del chat, mira, este es maricón, ¿no? Claro, sí, tal. Sí. Entonces tienen mucho miedo al rechazo social. Ahí es donde más valientes tenemos que ser. Cuando escuchen un comentario machista o violento hacia otra persona, particularmente una mujer, oye, ¿por qué le dices eso? Ahí de repente guardan mucho silencio y se nos acaba lo machos, porque pues el macho en teoría es muy tirado para adelante, ¿no? Oye, ¿y los medios de comunicación, particularmente las televisoras, qué tendrían que hacer? Bueno, para empezar... Fox, pues ha mostrado, como dices, una apertura, pero no en todas las televisoras vemos esto. Pues es que creo que sigue sin existir una regulación. Porque sé que existen algunas, pero no se llevan a cabo y tienen que ser mucho más fuertes. Las políticas públicas se tienen que acatar, sí, y tiene que existir de alguna u otra manera un empuje para que existan cuotas ya. Porque es que de otra manera no lo vamos a resolver.
Pero fíjate parece que las ser que audiencias, voluntariamente no lo van a hacer. las audiencias sí exigen, ¿eh? Yo soy defensor Sí. de la Universidad de Guadalajara, de las audiencias, de las estaciones de radio Sí. y televisión de ahí. Y, por ejemplo, recibí una queja, me decían, ¿por qué no se transmite el fútbol femenil, el de las mujeres? ¿Por qué no se transmite? Y ya lo están transmitiendo. Muy bien, Surgió a partir de una queja, por ejemplo. pero porque ahí existe una defensoría de las audiencias. Sí. ¿En cuántos canales de deportes existe una defensoría de las audiencias? No, bueno, por ley, supuestamente todas las estaciones de radio y televisión abiertas. Tendrían que tener. No, claro, pero hay algunos, hay que decirlo, nadan de a muertito en Es, estos temas. Pues, ¿me entiendes? O sea, igual Sí. yo me estoy haciendo un harakiri, pero es la industria en la que yo me desarrollo y es una industria que quiero mucho y esta es mi profesión y es mi pasión y me encanta. Y gran parte de ello se lo debo a María Elena, a quien extraño Meneses, yo sí, también así mucho, es, a María a quien Elena recordamos Meneses. mucho. Entonces, creo que tenemos que hacer una labor conjunta, pero en la medida en la que empecemos a hacer estas tareas en la vida diaria y en la que también dejen de existir estos cotos de poder entre directivos, vamos a poder avanzar algo. ¿Qué pueden hacer? Incorporar a las mujeres en otros roles. Claro. No Sí, sí, únicamente decorativos, no únicamente frente a cámara, sino, a ver, ¿quién es tu jefa de producción? ¿Quién es tu jefa de piso? ¿Cuántas jefas de piso en tu carrera en medios has conocido? ¿No? Ninguna. No, realmente ninguna. ¿Cuántas camarógrafas que salen al campo has conocido? Muy pocas. Con el respeto de los Sí, sí, compañeros sí, que claro. están aquí presentes, pero De los veo colegas. en el foro una sola mujer. Sí, por ejemplo. Entonces, Así es. empezando por ahí, o sea, no ocupamos un lugar. ¿Por qué? Porque la cámara te pesa mucho, ¿no? Ah, bueno, entonces, capacítame, porque pretenden que rindamos igual, pero tampoco nos capacitan. Ujú. Entonces, todo es autodidacta y todo es, además, insertándonos en espacios en los que hemos buscado hacer un huequito en una mesa que nunca fue diseñada para nosotros. Es cierto. Y perdón, nada más, sé que estamos cortos de tiempo, profundizo en esto y ya. Ujú. Caray, o sea, se espera constantemente que resolvamos mágicamente un problema que nosotras no creamos, del cual nosotras somos víctimas y que no tenemos herramientas para resolver. Sí. Porque además, si tú tienes a una mujer que se desempeña en este medio que es increíblemente competitivo y muy, pero muy mal agradecido, es lindísimo, pero es muy mal agradecido. Ujú. ¿Qué pasa si se embaraza? ¿Qué Uy, políticas sí. hay para apoyarla? Ok, a la inversa, si la pareja de un hombre se embaraza, ¿cuántos días tienen para irse por paternidad? 2. Porque no les dan 6 meses para que vayan a la casa, se hagan cargo de sus hijos y entonces la mujer puede ir a trabajar. Sí. Digo, son muchas políticas que se pueden implementar en las empresas, lo que pasa es que hay una tremenda falta de voluntad. Es cierto, y tenemos un marco jurídico supuestamente muy fuerte en esto, supuestamente se firman códigos de ética, compromisos públicos para incorporar a las mujeres, y esto termina siendo, pues, como dices, una falsedad, podremos llamarlo, o Pues sí, es un intento fallido, o, en fin, no viene de la voluntad, no hay voluntad. viene de las ganas de quedar bien. Exactamente. Marion, ya se nos termina el tiempo, pero no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarte. Ahorita el tema del momento del fútbol es esto de el inicio de investigación de prácticas monopólicas en la contratación de deportistas, hombres, por cierto. Sí. ¿Tú cómo ves eso? Es una cuestión muy compleja que por un lado no me sorprende, lo que me sorprende es que no se hayan dado cuenta antes. O sí se habían dado cuenta, pero no lo habían querido Oye, investigar. la presidenta de la Comisión Federal de Competencia es una mujer, es Bueno, Hanna Palacios. Bendito Dios, ¿no? Cuando se celebra el draft del fútbol mexicano, Marcelo Bielsa dijo que él no quería volver a trabajar en México porque le parecía lo más denigrante para un trabajador que se celebrara una situación de esta naturaleza, en donde los dueños y los presidentes se juntan en el lobby de un hotel y van vendiendo y comprando jugadores. Lo que vulgarmente se conoce como el mercado de piernas. Y habrá gente que me diga, pero los futbolistas ganan muchísimo dinero. Es que no importa cuánto dinero ganen, no tienen autonomía sobre su futuro, no tienen autonomía sobre su vida profesional. Y eso conlleva a sus familias también. Ojo que eso también es bien machista, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, lo que dice la COFESE es que los mercados no pueden
tener prácticas en las que, por ejemplo, se pongan de acuerdo en los precios, quién va a manejar qué área, ciertas cuestiones antimonopólicas que son mucho más complejas de lo que yo podría explicar en este espacio. Pero evidentemente la compra y venta de futbolistas tiene una cuota muy importante en apariencia de prácticas monopólicas. ¿Por qué? Empezando con el pacto de caballeros. Claro. En donde un Es el futbolista pacto no de puede las ligas. decidir su propio futuro. Y depende del aval de un patrón, y si osa salirse de ese club de Toby que lo tiene aprisionado, no vuelve a jugar en el país. Y hay de ti a ver cómo lo venden a Europa, porque quieren vender al futbolista en 40 millones y en Europa le dicen, pero este vale 5. Sí, claro. Bueno, pues ahí nos quedamos con esta reflexión. Marion, muchísimas ustedes. gracias Gracias por por invitarme. estar aquí. Es un privilegio tenerte. Al contrario. Y acérquese a Versus, a lo que están haciendo. Ahí ¿Cuál estamos. es la página? Pueden ingresar a nuestra página que es versus.mx. En Twitter estamos como @MéxicoVersus y en Facebook como Versus México. Muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.